Muy bien, son las 8 de la mañana con 9 minutos. Le damos la bienvenida a la abogada Marcela Guiñaga. ¿Es doctora o abogada? Abogada. Muy bien. Oiga, vamos a empezar por algo que no es precisamente el tema que estaba anunciado, pero sí nos gustaría conocer su opinión. ¿Qué pasa en el tablero político con la aparición de Álvaro Noboa? Bueno, buenos días, Jimmy, Omar. Un saludo a todos los cibernautas, como se llaman ahora. Bueno, yo creo que la movida de Álvaro Noboa representa también la caída o el no crecimiento de la campaña de Guillermo Lasso. A mí me parece que este sigue siendo, no es el outsider, evidentemente coincido con algunos analistas políticos, pero viene a ser el que trate de captar este voto que sigue siendo el voto blando, el voto que está indeciso, el voto que no quiere decir también en los encuestadores por quién va o no apoyar en las próximas elecciones, teniendo en contexto, Jimmy, que sigue siendo el estado de ánimo de los ecuatorianos muy bajo, con lo cual las elecciones siguen siendo de pronóstico reservado. Esto me parece a mí que trae como desafío a las organizaciones políticas que tenemos y apoyamos un candidato del centro hacia la izquierda, la presentación de verdaderas soluciones a las necesidades de la población. Ahora, siendo un candidato, Noboa, ya vamos a hablar de otros temas, siendo un candidato populista, de alguna manera ha estado vinculado a movimientos, a partidos de ese carácter, más allá de su condición de empresario, ha sido candidato que se ha definido como empresario, pero populista. ¿Arauz no lo toca la candidatura de Noboa? Bueno, Arauz, recordemos que también está en un camino de captar este voto blando, este voto también millennial, a lo cual debo decir que hay cierta empatía, no solamente por la edad, sino por la forma de comunicación. Y esto es importante dentro del escenario. Sin embargo, ya sabemos lo que es Álvaro Noboa, ¿no? Un empresario que estuvo muy conocido por evasión de impuestos en términos generales, por restringir y no respetar los derechos de los trabajadores. Hay un caso muy conocido aquí en el Ecuador. Así que yo creo que esas cosas suman a que los ciudadanos en términos generales pueden tener un voto rechazo en un momento determinado, pero al mismo tiempo es un voto que no, digamos, sería una campaña que no está sólida en temas de propuestas. Y hoy los ecuatorianos debemos sí pensar con mucha certeza cuál es aquel candidato que nos puede ofrecer soluciones a la grave crisis económica y sanitaria que vivimos. Bien, el juicio político a María Paula Romo ya está en pleno proceso, va a llegar al pleno. Imagino que ustedes ya decidieron que van a votar por la censura y destitución, pero las razones que se esgrimieron para que ese juicio pasara de la Comisión de Fiscalización al Pleno, ¿fueron suficientes o tal vez las que realmente tenían más peso eran las que venían en el siguiente juicio? ¿Qué opina Marcela? Claro, aquí hay una jugarreta por parte de Litardo, ¿no? Litardo ha sido el elemento que ha dado paso a, digamos, a poder congelar la solicitud de juicio político por un año y más. Por eso es que ahora mismo todo el mundo dice, bueno, ¿por qué recién un año después la Asamblea Nacional va a hacer algo respecto de los hechos suscitados en octubre? Y bueno, justamente por eso, hoy las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa permiten establecer plazos claros donde se quita la discrecionalidad al presidente de la Asamblea Nacional. Por ponerle un ejemplo, él tiene, una vez que el informe ha sido aprobado, tiene 2 días para circularlo y tiene 5 días para ponerlo en el orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional. Eso no existía con la norma anterior. Esto ha hecho una suerte de juego por parte de quien ejerce la presidencia de la Asamblea, que creo yo, sí, con absoluta claridad, los hechos contundentes que está en una nueva solicitud de juicio político todavía no está procesada, pero hoy estamos refiriéndonos a las causales, que ha sido mi compañera Amapola Naranjo, que es en este caso es una de las proponentes. Ella ha establecido, entre Roberto Gómez y también me parece que Lourdes Cuestas, una de las causales es la forma de aplicación, no solamente del uso de la fuerza en los hechos de octubre, sino que también adicionalmente por el uso de bombas lacrimógenas caducadas, el hecho mismo de que estas bombas se lanzaron a centros y establecimientos de paz que en ese momento ocurría, y también el mismo y en términos generales estas causales han sido sustentadas en el informe, con lo cual dicen que hay incumplimiento de funciones por parte de la señora ¿Suficiente para censurarla?
Mira, ¿habrá los votos? Que es la gran pregunta. Esto es un juicio político y la gente debe diferenciar cuál es la diferencia, digamos, debe tener claro un juicio, digamos, en la vía judicial y un juicio político. En el juicio político hay muchas cosas de contexto que se analizan. Mi pregunta será, ¿qué bancada en un contexto preelectoral pretende salvar a una ministra absolutamente desacreditada? Hoy los ciudadanos nos vemos destinados, porque así lo casi que decidió el gobierno, a que seamos asaltados todos los días, porque la policía está en otro papel, no en el que correspondería, que salvar a los ciudadanos. Entonces, en ese contexto, pregunto yo, ¿qué fuerza política termina ganando salvando a este personaje? Mira, hay cosas que son simbólicas en política y es importante. Ella es la verdadera presidenta del Ecuador. Cuando ella se presenta en el Salón Amarillo con la cúpula policial atrás, no es menor, pues. Esto es montado, son mensajes directos que le están mandando a la función legislativa en un contexto donde dices, tengo, ojo, cuidado, legisladores que pueden estar siendo investigados, legisladores que parecería que son parte del reparto, ustedes van a poner o no su voto. Son mensajes muy claros que se puede hacer desde un análisis muy fino político. Si ella fuera, disculpa, yo creo que no habría fuerza política que se, digamos, que tenga la posibilidad de salvarla. Ya, si tanto es el poder de la ministra, entonces me atrevería a suponer que si es censurada y destituida, el gobierno quedaría más debilitado. Por supuesto, es un gobierno que hoy tiene, me parece que escuché ayer a un analista político, menos del 5% de aceptación. Es un gobierno que está de salida, es un gobierno donde ha desacreditado la palabra presidencial, que me parece una de las cosas y de los hechos más graves que puede haber en el sistema democrático. Por lo tanto, ya que tiene que perder el gobierno a estas alturas del partido, sobrevivir, llevar la ola hasta que llegue el 24 de mayo. Yo lo que sí creo, con cierta, digamos, también análisis profundo, es quiénes salen ganadores de la destitución y censura de la señora Romo. Y yo creo aquí que el mensaje muy claro es que, por supuesto, el derecho a la resistencia, al reclamo de políticas públicas que son muy sensibles y que deben socializarse debidamente cuando van a tener impacto en la economía de los ciudadanos. Eso nos queda de aprendizaje de octubre, pero también hay de lo otro. O sea, no podemos tampoco, por cierto, socapar, solapar la violencia, la impunidad de actos y hechos delictuuales. Para eso la justicia tiene que estar, obviamente, sin ningún tipo de presión ni mediática, ni económica, ni política. ¿Cómo responde usted a los comentarios que dicen, ay, pero esta asamblea del 4% quiere tumbarse a la ministra Romo? Bueno, a mí me parece que esa es parte del discurso mediático que la señora Romo viene posicionando en los últimos días. Hay toda una campaña de cierto sector de la prensa, no voy a decir todos, es cierto sector de la prensa, que trata de posicionarla como heroína, como, ¿cómo le dijeron? La salvadora, no sé, casi que la generala. Y esto me parece a mí que es claro que hay un actor preponderante hoy en el campo electoral, que son los medios de comunicación, como las verdaderas oposiciones de ciertas tendencias. A mí, yo le diría que ese es el rol que le corresponde a la Asamblea Nacional. Es un juicio político, aquí van a haber valoraciones de índole política. Cada quien y cada tienda electoral va a analizar cuánto le suma o le resta apoyar o no a este personaje. Así que esa es la valoración. Yo creo que hoy, más allá de las amenazas que ella haga diciendo que el revés que tuvo en la comisión, nada está dicho, porque son mensajes también subliminales que manda contra los legisladores, yo creo que es importante darle el mensaje a los ciudadanos, esté pendiente quién va a votar a favor o en contra de este juicio político, porque ya está más que identificado que sí hay incumplimiento de funciones por parte de una ministra de gobierno, que si bien es cierta es llamada a poner el orden, es verdad que ella no la llama a cada policía, como ha dicho, en forma grotesca, creyendo que los ecuatorianos somos idiotas, pero sí es cierto que una ministra de gobierno en un contexto donde pueden haber pérdida de vidas humanas debe ser quien diga, a ver, momento, diálogo, bajemos las fuerzas, no podemos seguir enfrentando, llamemos a un diálogo permanente. Creo que eso es indispensable. Ahora, ¿no cree que a lo mejor si la censuran por este motivo, que es lo del tema de octubre de 2019, ella va a querer salir como mártir o aupada por un grupo de personas, de líderes de opinión en redes sobre todo, que respaldan su gestión,
y no se trataría el tema de los repartos de los hospitales. ¿Qué pasaría con ese proceso? Porque también hay un pedido de juicio político por ese tema. Bueno, yo creo que el otro proceso también debe continuar, adicionalmente a eso. Sin embargo, tendría poco o nada de efecto o ineficacia jurídica porque ya sería posiblemente censurada o destituida. Esto para mí, mire, todos estamos en esta burbuja de las redes sociales y las problemáticas sociales son mucho más profundas de lo que los ciudadanos. Yo le aseguro que en las parroquias Jimena, Febres Cordero, muy poco le interesa hoy a los ciudadanos si salvan o no a la señora Romo. Están pensando cómo llevan el pan a su casa, que la inseguridad es pan nuestro de cada día. Usted no puede salir a la calle porque lo asaltan o casi lo matan, porque de paso hay no sé si ustedes se han dado cuenta que hay, digamos, mayor nivel de violencia hoy en el tema de delitos delitos contra la propiedad y el femicidio, que es violencia intrafamiliar. Esto de por medio en una situación económica muy, muy difícil. Así que yo sí insisto, creo que es importante que los ciudadanos estén pendientes. A mí no me sorprende la forma de votación del asambleísta Franco, que como usted sabe estuvo en su momento mencionado en el caso de Daniel Mendoza. No ha sido, yo como abogada, Franco Romero. ¿Y de su ex compañera de bloque, Noralma Zambrano? ¿Qué tal Noralma Zambrano, porque es oficialista. Los oficialistas van a estar en la misma línea. Alianza País, insisto, no tiene poco o nada que perder. Va a ser uno de los grandes perdedores en la próxima contienda electoral. Y también una forma de demostración que aquel que quiera sumarse, oponerse o arrimarse al gobierno va a tener un impacto importante electoralmente hablando. En ausencia de la ministra Romo, en el supuesto no consentido de que efectivamente se la censure y destituya, se da paso, pues puede darse paso al siguiente juicio político. Me imagino que no abandonará la Asamblea el intento por lo menos de esclarecer qué pasó con el reparto. La pregunta es, ¿tiene el mismo el impacto el censurar o tratar un tema con una ex funcionaria? ¿Ella está obligada a asistir? ¿Cuál es el procedimiento reglamentario? Sí está obligada a asistir. Recordemos que la Constitución y la ley determinan que un funcionario público puede responder hasta 2 años luego de haber dejado sus funciones ante la Asamblea Nacional. Sí, jurídicamente se vuelve ineficaz, digo, porque la sanción política ya habría, digamos, ya surgido efecto. Si es así, si hay los 91 votos para censurar y destituir a la ministra Romo. Yo me imagino que estos días, que son días de mucha tensión, han de estar en la presión, el seguimiento de algunos legisladores. Y eso es lo que, Jimmy, creo que como democracia tenemos que cuestionar. Esta suerte de investigaciones extrajudiciales, seguimientos de periodistas, autoridades, legisladores, intervención de sus comunicaciones, para luego hacer presiones. Yo creo que eso es un gran debate que tendríamos que hacer también como sociedad, porque eso no contribuye a que tengamos una institucionalidad fuerte, sólida y por supuesto democrática. Yo creo que eso es una de las cosas altamente cuestionables y yo creo que en estos días ha de haber mucho de eso por parte de quienes están tratando de salvar a la ministra Romo. Asambleísta, ¿me recuerda cómo era un poco el tiempo de los plazos hasta que notifiquen a Secretaría? De ahí tiene 5 días, ¿verdad? Tiene 2 días para circular el informe de acuerdo a la nueva... ¿Partido desde cuándo? ¿Desde cuándo arranca ese plazo? Bueno, es que la ley recién fue promulgada, me parece, hace muy pocos días. Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez... Dice la norma, una vez aprobado el informe en la comisión, se tiene 2 días para circularlo al resto de legisladores y 5 días luego de ello tiene el presidente de la Asamblea Nacional para convocar dentro del orden del día el llamamiento a juicio político. Más o menos hoy debería ya circular el documento, ¿no? Debería circular hasta hoy, no ha circulado todavía. Entendería por esta pequeña diferencia entre lo que se puso de vigencia la reforma, con lo cual debería tener 2 días. Y en 5 días, con lo cual, digamos, sumemos un poco, llegaríamos hasta la próxima semana para que el presidente Litardo tenga la obligación legal de convocar a pleno. ¿Cuál es su pálpito? ¿Hay o no hay los votos? Yo creo que estamos cerca. Estamos cerca, quiere decir que alguien los está negociando. Alguien los está negociando, es lo que yo decía. Me refiero sanamente a la palabra negociando, ¿no? Bueno, vamos a usarlo políticamente. Seguramente están buscando algunos acuerdos. Lo que me preocupa a mí es que esos acuerdos sigan en la misma lógica del reparto.
en la misma lógica Es de decir, dar el cosas a gobierno, cambio. según su criterio, está buscando cómo deshacerse de Correcto. algunos votos para Correcto, pero condenarla. insisto, una fuerza política que quiera tener algún nivel de representatividad, de captar ciertos votos en la arena electoral, debería pensar que gana salvando a un personaje que hoy mismo no tiene pues aceptación popular. ¿Conoce usted si el Tribunal Contencioso Electoral ya ofició o va a tratar hoy, mañana, pasado, qué sé yo, el tema del último recurso contencioso electoral presentado por un ciudadano que desde nuestro punto de vista ni siquiera debió ser admitido? Pero bueno, pero fue admitido. ¿Conoce usted cuándo se va a pronunciar? ¿O No, hay no, alguna no lo información? conozco, entiendo que están dentro de los plazos. Aquí el tribunal debería haber inadmitido de lleno, de plano, esta presentación de esta impugnación por falta de legitimidad activa, se llama esto en derecho. Porque es una persona es una persona particular. natural que no representa una organización política. En términos generales, hablando de aquellas que tienen personería jurídica reconocida de acuerdo al Código de la Democracia. Así que sí, a mí me parece que una vez más es tratar de obstaculizar, tener en firme la candidatura del binomio de la esperanza. Esto, yo no digo que es un desgaste, sí lo es como organización política, pero al mismo tiempo también te da una plataforma de estar comunicacionalmente en la boca de todo el Todos mundo. los Así días. que esas son algunas valoraciones que no suelen hacer algunos opositores. Bueno, ¿y cómo está la campaña? Ya que estamos en la parte final ya de la entrevista, ya que estamos igual, con calificación o sin calificación, todos están Bueno, en yo campaña. creo que hay unas nuevas formas de hacer campaña. Digamos, nuestra organización política es una organización que no ha estado desvinculada de lo territorial, por lo tanto, volver a los territorios no es nada nuevo. Eso me parece que es una cosa importante. Nosotros... hay nuevas formas de ponerse creativo, ahora de hacer campaña en esta lógica de COVID. Yo estoy en contra y ciertamente de estos grandes eventos o meetings que expongan a los ciudadanos. Yo creo que los políticos ahí debemos ser altamente responsables. Hay otras formas de hacer campaña. Sí, nos ha ido bastante bien. Yo estoy recorriendo la provincia del Guayas en términos generales. Hay, Jimmy, algo que yo no veía hace mucho tiempo, que es una desesperación de los ciudadanos de pedir trabajo de una manera desgarradora. Padres, madres, llorando, pidiendo trabajo. Es una cosa que no solamente debe conmovernos, sino debe comprometernos como sociedad a buscar una solución y la reactivación económica. Más allá de las decisiones que se suelen tomar con poca planificación por parte de las autoridades locales. Y ahí requiere de mucha empatía. A las autoridades tiene que dolerles lo que les está pasando a los ciudadanos. Hoy, ¿qué sentido tiene que le quitemos una carretilla a un hombre que quiere llevar el sustento a su casa? Háblelo, convóquelo, cénselo, unifórmelo, o sea, ayúdelo, sea empático, como lo han hecho otras ciudades. El modelo, por ejemplo, que a mí me encanta, es el modelo de Medellín, cómo ellos pudieron bajar los altos índices de seguridad con aquellos que limpiaban los carros, porque hubo una intervención social de por medio. Entonces, esta falta de empatía hace que los ciudadanos vayan a votar en las próximas elecciones con indignación o con mucha decepción. Claro, también. Deberían carnetizar, por ejemplo, censarlos. Tener un registro, un censo de los Inclusive en otros países, Jimmy, hacen de esto toda una visita turística, digamos. Bueno, el turismo está muy mal en estos momentos, pero hasta eso, o sea, es decir, censados, vestidos, los hacen promotores de la ciudad, etcétera. Es posible, sí es posible, siempre y cuando las autoridades tengan claro que no es momento para perseguir a alguien que está tratando de llevar el sustento a su casa. Asambleísta, mi última consulta. Termina ya su segundo periodo, Sí. Se despide de la legislatura, la vemos ahora en campaña, pero bueno, ¿qué será de Marcela Guiñaga una vez que salga de la Asamblea? ¿Qué se le viene políticamente? Quizás pensar a futuro, en las próximas elecciones para otro cargo. ¿Cuáles son Mira, Omar, lo que se le viene? A mí la política me ha dado las mayores satisfacciones y también las mayores decepciones y tristezas. Sin embargo, de eso yo
A mí me encanta hacer política, es una de las cosas que disfruto muchísimo. Por lo tanto, seguiré. Hoy no estoy en la papeleta electoral, pero para hacer política no hace falta exclusivamente estar en una papeleta. Seguiré trabajando y hoy estoy enfocada en la provincia del Guayas. Termina mi periodo de legisladora, regreso a mi ciudad y a mi provincia. Así que estaré haciendo política por aquí. Así la aliviada de salir de la Asamblea. Sabes que la Asamblea Nacional ha vivido su peor momento, sí, la verdad. En su mochila se lleva 4%. Esa es la calificación. Pero creo que hay identificación de aquellos que hemos podido ser una voz un poco más fuerte como legisladores. He aprendido mucho de la política también en la función legislativa y a eso debo agradecerle a mis mandantes por haberme dado la oportunidad de haber estado ahí. Creo que mi historia, así como terminó una vez mi historia como ministra de Ambiente, hoy mi historia con la función legislativa termina. Y bueno, yo creo que hay Marcela Guiñaga en política para rato. Bueno, está bien. 8:29. Tomamos en serio esas palabras. 8:29 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Estuvo con nosotros la abogada Marcela Guiñaga, asambleísta por la Revolución Ciudadana.